Bienvenidos, queridos amigos, a una entrega más de Sondeo Emocional. Sondeo Emocional, como decimos todos los miércoles, sale de 1:30 de la tarde a 2:30 de la tarde y trae como contenido los diferentes temas relacionados con la salud en general, la salud mental y los sucesos más dramáticos que puedan haber ocurrido últimamente. Como consecuencia de precisamente estos sucesos, hablamos la semana pasada sobre el horrendo crimen cometido en la República Dominicana por un individuo que asesinó a su pareja y a los 3 hijos de la pareja. Y no habíamos todavía prácticamente salido del asombro y del horror de este tremendo crimen cuando se produce en la Florida, en el condado de Broward, en el pueblo de Parkland, también una terrible masacre donde un exalumno de ese colegio, de esa secundaria, acude con un arma mortal y asesina a mansalva a 17 de los estudiantes, dejando aún en el hospital heridos un grupo de 14. Esto sinceramente que nos hace horrorizar y nos hace quedarnos muy pensativos en meditación, preguntándonos a nosotros mismos, ¿qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Ya no podemos sencillamente pensar que el mundo era de una forma. El mundo ha cambiado. El mundo es de otra forma. Las personas en general pensamos de otra forma y queremos, y porque es el ánimo de este programa, enseñar, recomendar, ¿verdad? Tenemos que hacer algo. Y hemos tomado para precisamente el tema de hoy, la introducción al tema va a ser precisamente la masacre ocurrida en la Florida en el día de San Valentín. Aquí tenemos en pantalla la entrada del colegio donde se produce, es una secundaria donde se produce esta terrible masacre, precisamente en el Día de los Enamorados. Aquí tenemos la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de la Florida. Esta masacre la produce un individuo quien había sido expulsado del colegio. Había sido expulsado precisamente porque había tenido diversos problemas, había estado amenazando a sus compañeros, había penetrado en una oportunidad un cuchillo y aparentemente, según las noticias que recorren el mundo, la decisión para la expulsión fue cuando él, dentro del colegio, trata de o amenaza a otro compañero que, según las noticias, había estado en contacto íntimo y emocional con la que había sido la novia de este personaje. Aquí vemos al personaje en algunos cortes de periódico y algunas de las cosas que había dicho, ¿verdad? Que le había dicho a sus compañeros: voy a ver cómo tú te desangras, cómo tú sangras. En otro de los periódicos online, él había manifestado que él creía que iba a matar personas. Esto fue un mensaje que él distribuyó en Instagram y se dio a la publicidad. Y finalmente tenemos otra foto donde vemos la cara ya
directa de este joven de 19 años de edad, quien cometió la masacre donde perdieron la vida 17 estudiantes. Esa es la cara del asesino. Una cara que aparentemente no expresa ninguna alegría, más bien se ve un individuo tímido, pero que en un momento determinado, por razones que aún se desconocen, tomó la decisión de convertirse en aquel personaje que él había dicho que quería convertirse, en un pistolero de escuelas. Y de una forma dramática, el individuo hace todo un plan de contingencia, hace todo un plan para desarrollar esta masacre. No es el individuo como otros pistoleros de escuelas que han llegado a la conclusión de ir a un colegio, a una escuela y matar alumnos. Este hizo un plan de fuga. Este personaje lo planeó todo, y no solamente lo planeó, sino que escogió una fecha muy significativa del Día de los Enamorados. Y planeó también cómo escaparse, cómo salvar su vida después de este hecho tan lamentable. Hay muchos comentarios sobre este tiroteo y se considera que ha sido el más grave de la Florida, y se considera que está en el tercer tiroteo o la tercer masacre, el tercer hecho más grave en la historia de los Estados Unidos. Nosotros sabemos que han ocurrido hechos como este en el mundo, pero lo significativo de los Estados Unidos en particular es que ya en lo que va de año se han producido 18 tiroteos. 18 tiroteos. Y este de Parkland es el tercero en gravedad. Había ocurrido uno antes en Virginia, Virginia Tech se llamaba la institución, donde 30 personas perdieron la vida. Después vino uno en Nihon, donde 27 personas perdieron la vida. El de Parkland, que es el reciente, la masacre de San Valentine, que es como lo están llamando los medios, 17 perdieron la vida. Y en otro colegio de Colorado, 15 personas perdieron la vida. Si sumamos estos hechos, llegamos a la conclusión que 89 vidas se han perdido, solamente sumando estos 4 o 5 lugares. O sea que, teniendo los Estados Unidos el potencial de recursos tan grande, viviendo la amarga experiencia que han vivido con todos estos tiroteos y todas estas muertes de inocentes, nos preguntamos, como psiquiatras, ¿qué fue lo que falló aquí? ¿Cómo es posible que no se haya podido identificar a un individuo que ha dejado un rastro enorme de pruebas que todas indicaban a que iba y quería convertirse en un pistolero de escuela? En este caso particular, ¿qué falló? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las señales de alarma que esta persona venía dando desde hace mucho tiempo? Inclusive en las redes, él publicaba mensajes y publicaba sus ideas y no se le dio seguimiento.
No se investigó. La misma actitud de este muchacho en el colegio, donde era tan conflictivo, donde se había involucrado en muchísimos episodios de violencias, de amenazas. ¿Cómo es posible? ¿Qué ocurrió que el colegio no señaló a esta persona para que fuera investigada? De verdad que no, es que entendemos, yo entiendo, después de haber trabajado muchos años en los Estados Unidos, yo no entiendo qué ocurrió, qué fue lo que falló. Podemos citar, por ejemplo, aquí yo traigo algunas de las señales de alarma para compartirlas con ustedes de una forma ordenada y que todos tengamos el mismo pensamiento. ¿Qué fue lo que falló? ¿Y por qué yo digo esto? ¿Por qué a mí me interesa tanto el caso último de Parkland? Bueno, a mí me interesa porque gracias a Dios nosotros en la República Dominicana nunca hemos tenido un caso como este. Y le seguimos pidiendo a Dios que nunca lo tengamos. Pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso tenemos que estudiar lo que ha sucedido en otros países para que no nos suceda a nosotros. Como yo siempre digo en los programas, tenemos la tendencia a pensar que cualquier cosa anormal, que cualquier actitud mala que pueda estarle ocurriendo a alguien, no va a ser a nosotros, que va a ser al vecino, a los hijos del vecino, pero no a nuestros hijos. Y vivimos en un mundo global donde cada uno se está separando cada vez, donde las personas no se saludan, donde los vecinos prácticamente no se conocen, donde tú vas a trabajar a tu oficina, tú vas a trabajar al edificio donde tú desempeñas tu diario trabajo y subes a un elevador y nadie se saluda y tú dices buenos días y no te responden. Bueno, esta conducta es la que está afectando al mundo, o una de las cosas que está afectando al mundo. Y esta conducta está afectando también a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que no nos ven de una forma, que actuamos de una forma afectiva, que tenemos la tendencia de ignorar a las personas por la forma en que visten, por la forma en que hablan, por el color de su piel. Esto es muy vergonzoso. Y esta es una de las actitudes que llevan a que casos como este salgan a la luz pública y tronchen la vida de un grupo de inocentes. 89 vidas en 5 tiroteos, en 5 atentados. Eso es mucho. Eso es una cantidad excesiva que hay que prestarle atención. No podemos ignorar esto. Entre las señales de alarma tenemos la mala conducta que le hemos hablado ya de este joven que finalmente fue expulsado era un high school. Mantenía una conducta oposicionista y desafiante. Era una persona que no tenía límites en amenazarte, en tratar de darte, en publicar las acciones que quería hacer. Y ninguna de estas acciones públicas o publicadas por él tenía un fin bonito. Amenazaba a sus compañeros y a las autoridades. Se enojó muchísimo porque la novia lo había dejado últimamente y se desató una conducta de publicar muchísimas ideas, todas ellas violentas.
el problema de Nicolás Cruz, que es como se llama a este nuevo asesino, no solamente fue expulsado del colegio, sino que se le prohibió que entrara al colegio. Se le prohibió que asistiera al colegio porque era una amenaza pública. Los mismos compañeros de él no querían ni pasarles por al lado, no querían compartir con él. Si se sentaba en la cafetería, nadie se sentaba en su mesa. No tenía amigos. ¿Usted no cree que sencillamente con estas señales de alarma, hay más, con estas señales de alarma no era suficiente para que el colegio, a través de sus psicólogos, a través de sus trabajadores sociales, que todos estos colegios en los Estados Unidos tienen y que aparentemente funcionan, hoy no podemos decir que son funcionables, porque si bien es cierto que han ocurrido otros hechos, nunca ninguno de los perpetradores había dejado tantas señales de que esto iba a ocurrir. Ninguno de los perpetradores jamás había publicado tantas cosas que señalaba que iba a ocurrir. Incluso en su propio colegio, una de sus compañeras, hablando ahora después que todo esto ocurrió, relata la historia de que en una oportunidad, reunidos un grupo de estudiantes, hablando sobre la posibilidad de que un tiroteo ocurriese en su colegio, en su escuela, llegaron a decir, si aquí ocurre algo de eso, es Nicolás Cruz quien lo va a hacer. Fíjense qué estado de alerta tan grande tenían los estudiantes. Fíjense la cantidad de rastros, de señales que este joven había dejado en todo su camino. Y las autoridades del colegio no hicieron nada. Expulsarlo, dejarlo, peor todavía, dejarlo enojado, ¿verdad? Pensando en cómo se iba a vengar. Este joven debía haber estado en manos de salud mental. Debía haber sido fichado, seguido, monitoreado por el FBI, por la policía. Bueno, pues él salió de ese colegio y se inscribió en otro como si no hubiera ocurrido nada y nunca tuvo seguimiento. Tenía una obsesión por las armas y se dedicó a comprar armas. Y ahí lo vemos en una foto, él practicando con un arma. Lo vemos en otra foto con una pistola en su cara. Vemos cuchillos. Y esto lo publicaba él en Instagram. Y nadie hacía nada. Porque usted puede decir, bueno, pero ven acá, hay muchísimas personas que publican estas cosas. Sí, es verdad. Pero este joven tenía un rastro de violencia, tenía ideas concebidas, quería convertirse en un pistolero de escuela. Había entrado a su colegio, a su high school, había entrado a armas, había amenazado con armas a sus compañeros. Había dicho que a una compañera le ha dicho, te quiero ver sangrar. Óigame, ¿qué más? Bueno, desgraciadamente, un día, parece que ya hacía un año ya, este hombre se encuentra su arma mortal y compra el arma mortal. Y aquí la tenemos en pantalla. Un rifle AR-15. En Afganistán se utilizaba esta arma para los francotiradores
Yo quiero que la vuelva a poner en pantalla, por favor, señor director, si es posible. Fíjense bien en el arma. Es un arma mortal, es un arma diseñada para matar. ¿Y cómo lo compró? Bueno, él compró el arma yendo a una tienda que vendió armas, dio su licencia de conducir, demostró que tenía 18 años y la compró. Así de simple. ¿Usted se imagina que en nuestro país eso fuera posible, así de simple, llegar y comprar un rifle de esta categoría, que es un arma de guerra, que cualquiera de nosotros pudiera, presentando su licencia de conducir o una carta de buena conducta, y te vendan el arma? Porque no tienes antecedentes penales. ¿Y qué importan los antecedentes penales? Lo que importa es lo que tiene aquí adentro de la persona, las ideas de esa persona. Lo que importa es el trayecto de esa persona, las cosas que ha hecho, las cosas que ha dicho. Por eso aconsejamos muchísimos a los adolescentes, sobre todo, que tengan cuidado con lo que publican en el internet, que eso queda para toda la vida. Y aunque un muchacho violento que esté dedicado a publicar cosas en el internet, en un momento determinado cambie y ya no demuestre esas características, ahí hay un marcador que lo señala. Ahí hay algo que está diciendo, en un momento tú fuiste de esta manera, en un momento tú pensaste de esta manera, en un momento determinado de tu vida, tu intención era esta. ¿Verdad? Y uno tiene que ponerle atención, mucha atención a este camino. Todas las armas que tenía Nicolás Cruz fueron compradas legalmente. No fueron adquiridas a través de la bolsa negra ni de motivo de contrabando, no. Él llegó y las compró legalmente. Por eso algunos de sus compañeros, cuando estaban hablando de la violencia que este niño tenía, decía que era cruel, que con una pistola de aire que tenía mataba a las ardillas, que se reía de matar a las ardillas y otros animales, que los publicaba en el internet y se mofaba de lo que hacía. Tenía una ciega pasión por las armas. Entre las cosas que sus compañeros testifican, y son variadas, nosotros vamos a nombrarla una por una. Yo la voy a leer. Yo tuve el cuidado, como siempre hago, de ponerlas todas juntas para que la analizáramos. Y vamos a hacer esto después que regresemos de unos comerciales. Estamos de vuelta en breve. Bueno, estamos de regreso en la primera pausa de nuestro programa y estamos hablando sobre la masacre de Valentine, que fue la masacre de Nicolás Cruz contra su propio colegio, su propia escuela en la Florida, en Estados Unidos. Y hablábamos de los grados de peligrosidad que él había demostrado, de las señales de alarma que él había dejado en todo el transcurso de varios años, ¿verdad?, de vida, y en la forma en que sus compañeros lo veían. Ahora vamos a citar algunas de las de lo que sus compañeros decían sobre él. Lo tenemos aquí. Decía que quería matar gente, que siempre estuvo involucrado en problemas, que robaba las cartas de los buzones de sus compañeros, de sus vecinos, que era solitario
y tímido. Y como dijimos anteriormente, hablando entre los compañeros, comentaron de que si algún día iba a ocurrir algo en esa escuela, la persona que iba a perpetrar este hecho sería Nicolás Cruz. Y así fue. Ese fatídico 14 de febrero, el hombre se viste de esta forma como aparece en pantalla. Se vistió con una careta de gas lacrimógeno y llevaba granadas de humo junto con él y el AR-15. Entró al colegio un individuo que había sido expulsado del colegio y que se le había prohibido que fuese a esa escuela. Entró con el AR-15, entró con esa máscara de gas y entró con granadas. Tenía un plan. Tenía un plan. Ahora mismo, su abogada defensora está desplegando una serie de noticias y de comentarios que no pegan. Y lo vamos a encontrar. Este individuo no solamente entra en esta forma, sino que con la finalidad de poder escaparse del lugar, muy inteligente, y para no tener que entrar al aula a matar a sus compañeros, activó el sistema de alarma de los bomberos. Como que había un fuego o una situación determinada donde ya los estudiantes estaban ya preparados mentalmente que si esta alarma sonaba, tenían que salir del aula de clase y dirigirse ordenadamente, lo más ordenadamente que pudieran, hacia fuera de la escuela. Pero qué sorpresa tan grande cuando salieron a los pasillos y ahí se encontraron a este muchacho con el AR-15, el rifle AR-15, y empezó a matar indiscriminadamente a todo el que pasaba por su lado. Aquí se ven en una foto que tenemos, señor director, tenemos a los muchachos como fueron sacados por la policía y por el servicio de bomberos hacia el exterior de la escuela porque el asesino estaba cometiendo una carnicería. Fue la palabra específica que utilizaron las autoridades. Y después que se cansó de disparar, o después que se le acabaron las balas, no sabemos porque no se ha dado. Se ha dado muy poca información. Fue al tercer piso, dejó su máscara, dejó su rifle y su mochila, y como los estudiantes estaban saliendo, corriendo ya asustados de la escuela por toda la masacre, él se unió a este grupo y salió sin ningún tipo de problema de la escuela. O sea, logró irse después de haber matado a 17 personas. ¿Pero qué hizo este hombre? Porque ahora la abogada de él está diciendo de que él está muy arrepentido, de que él siente muchísimo lo que ocurrió, que él tiene un gran remordimiento. Bueno, pues este muchacho con este sentimiento tan grande como el abogado defensor quiere ponerlo a las autoridades, se dirigió a una tienda, compró un helado o algo, después fue a McDonald's, que quedaba cerca del colegio también, cerca de la escuela, y de allí comenzó a alejarse entre todo este tumulto de estudiantes, porque ese era un colegio, o es un colegio que tiene más de 3,000 alumnos. Y gracias a que un policía lo vio y le reconoció la ropa que traía puesta, se arriesgó y lo arrestó él solo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el momento en que ya llegan autoridades a apoyar al policía, pero un solo policía
lo reconoció, le reconoció la forma en que estaba vestido, se acercó, lo arrestó y él no ofreció ningún tipo de resistencia. ¿No les parece a ustedes algún caso parecido que ocurrió la semana pasada o hace 10 días? Del criminal que no quiero mencionar su nombre, que mata a su pareja, le mata a los 3 hijos a la pareja y viene y se va a sentar en un parque, se va a recostar en el suelo cómodamente a esperar que lo detengan, y cuando lo detuvieron tampoco ofreció resistencia e inmediatamente, al igual que ¿verdad?, aceptó de inmediato su culpabilidad. Aquí lo vemos cuando lo presentan al juez, aceptando su culpabilidad sobre todo. ¿Qué se averigua? Se averigua que ya hacía más de 2 años al FBI le había llegado la comunicación a través de un bloguero de que este muchacho estaba perpetrando un hecho sangriento como este. Y ahí vemos que a pesar del FBI de tener unas oficinas bellísimas en la Florida, con una cantidad enorme de personas trabajando para ellos, no se hizo absolutamente nada. Absolutamente nada se hizo. Aquí vemos a Sherlock Holmes buscando la pista, pero ni Sherlock Holmes podía dar con la pista de este hombre. Estas personas que intervinieron en el manejo de esta información tienen que sentirse hoy responsables de este hecho. Porque si en aquel momento hubieran actuado, si en aquel momento se hubiera abierto una investigación, esto no hubiera ocurrido. Porque de encontrarse con esta persona, el rastro enorme de peligrosidad era tan evidente que de alguna manera tenían que actuar en aquel entonces. Y hoy estuvieran vivos las 17 víctimas que esta persona asesinó. Dice el FBI que sí, que ellos investigaron, que ellos hicieron unas investigaciones, pero que no se pudieron comprobar que la persona que le avisó directamente al FBI, no dijo el lugar exacto donde se iba a producir esto. No fue capaz de señalar, no solamente dando el nombre y el apellido de la persona, sino que el FBI quería que le dijeran dónde iba a ocurrir. A lo mejor también quería que le dijeran cuándo iba a ocurrir. Esto es algo desastroso. Estas personas, repetimos, que intervinieron en el manejo de esta información, que fue dada a tiempo, porque fue dada con un año o más de un año de anticipación, tienen que sentirse hoy responsables de esta muerte. No se investigó, no se le prestó atención a los antecedentes. Su historia era perturbadora, era de gran peligro. Sin embargo, no se rastreó la verdad de esta información. Nosotros, cuando a veces hacemos comparaciones de nuestro país, de cómo vivimos en nuestro país y de cómo viven los norteamericanos, y nos sentamos con ellos a hablar, muchas veces dicen, yo no voy a la República Dominicana porque yo he visto en la prensa que allá queman muchas gomas, que allá hay violencia. Y yo siempre me he hecho reír, le digo, ¿y aquí? Aquí la violencia es 10 veces más fuerte que en cualquier lugar del mundo. Entonces, si tú no vas a la República Dominicana porque tenemos hechos aislados de protesta,
de una protesta democrática con una incidencia leve, moderada, de violencia en algunos casos. Pero y en los Estados Unidos. Gracias a Dios nosotros nos asombramos de que estas personas piensen de esta manera. Y gracias a Dios, le damos muchas gracias al Señor de que nosotros no tenemos ese tipo de violencia en el nuestro. Ahora, aparece también una información de que Nicolás Cruz había estado en manos de psiquiatras y de psicólogos. Ahora dice la prensa, impulsado por su abogada defensora, que él padecía de una depresión, pero no dice más nada. No dice qué tipo de depresión, no dice qué tipo de medicamento lo tomaba, por qué tiempo lo tomó, quién le daba el seguimiento, la frecuencia de las visitas, si recibía algún tipo de terapia especial, como por ejemplo la terapia de grupo, quién era el factor de apoyo para este joven. Ella solamente menciona que era deprimido, que tomó medicamentos y que hacía más de un año que había dejado de tomar el medicamento. Tampoco aparece ningún reporte, ningún informe del psiquiatra o del psicólogo que lo seguía. No se informó algo. No hubo en este caso recomendaciones. No se investigó el motivo de la depresión. Es cierto que él había tenido factores estresantes, muchísimos. Era un niño abandonado, sin padres. Todavía no se conoce quiénes son los padres biológicos de él. Fueron adoptados por una familia. Esa familia tuvo tantos problemas con él y con el hermano adoptivo de él también, que en muchas oportunidades llamaron a la policía, porque ya ellos no lo podían controlar. Se dice que Nicolás Cruz fue tratado en una clínica del condado. Fue medicado. No tenemos diagnóstico. Ahora se está diciendo que hay una orden del FBI de publicar todo lo concerniente a Nicolás Cruz. Y estoy seguro que todos nosotros nos vamos a asombrar. Ojalá que ese informe no haya sido preparado. Pero nos vamos a asombrar muchísimo de los rastros que él estaba dejando y que todo indicaba a que se estaba preparando una masacre. El FBI acudió a los medios de comunicación y se disculpó. Aceptaron su responsabilidad. No le dieron seguimiento. Sin embargo, si en Estados Unidos usted dice que ojalá que el presidente se caiga y se parta la cabeza, nada más que eso es suficiente para usted ser arrestado. Y se le lleva a instituciones especializadas para hacerle una investigación. Y si tiene suerte, porque ellos pueden interpretar de que este pensar suyo podía llevarlo a usted a tomar acción contra el presidente de los Estados Unidos. Si usted tiene suerte, va a salir de la prisión o de estos centros de investigaciones relacionados con la salud mental después que el presidente ese haya terminado su mandato y no antes. Y si le encuentran cualquier dato sospechoso, algún comentario, algo que ellos puedan pensar de que usted es un individuo altamente peligroso, usted va a ser sancionado. Y si se pone de mala suerte, no va a salir de la prisión nunca. Sin embargo, en este muchacho que dejó todos estos rastros, no se hizo nada de esto. Absolutamente nada de esto. ¿Cómo uno entiende esto? ¿Es posible que no hayan funcionado los sistemas de alarma? ¿Es posible que nadie haya visto peligrosidad en este joven que estaba diciendo que quería ser un pistolero de escuela? Nosotros no lo entendemos.
Yo trabajé muchos años en los Estados Unidos y trabajé muchos años en el área de Nueva York. Cuando nosotros teníamos un caso en nuestras oficinas, que sospecháramos solamente de que podía haber involucrado ideas suicidas o ideas homicidas, nosotros teníamos que reportar el caso. Obligatorio. Y al reportarlo teníamos una unidad que se llamaba de crisis móvil, unidad de crisis móvil, Mobile Crisis Unit, y esa unidad iba, se personaba donde vivía el sujeto en cuestión, hacía todas las investigaciones, iba con autoridades de la policía, del FBI, y muchas veces eran arrestados allí mismo en la casa con fines de investigación. La abogada ahora está tratando de que la presentación de la peligrosidad de este individuo sea mínima y se oculta detrás de una depresión y de un autismo y de un déficit de atención e hiperactividad. Nosotros a la distancia sabemos que esto no es cierto. Sabemos que esto es un ardid sencillamente de la abogada de él para minimizar el hecho de que pueda ser juzgado con otro diagnóstico, como un sociópata, un psicópata, un trastorno de personalidad grave. Se dice también que el tipo de autismo que él presenta es del tipo Asperger. Bueno, ya ese diagnóstico no existe tampoco. Sin embargo, lo está mencionando. Parece que en ese sentido el psicólogo que ayuda a la abogada defensora está un poquito desfasado, porque ya este tipo de diagnóstico en el DSM-5 no aparece y no se puede esgrimir en una corte. Para un país tan avanzado como los Estados Unidos, esto no es posible. Esto no es posible. Cuando analizamos todos los rastros y todos los hechos, un buen campesino cubano diría: doctor, esto no pega. O sea que no es coherente. Y en este caso entraría Sherlock Holmes a investigar, porque la forma en que se están presentando los casos, ahora todo es mental, ahora todo lo que ocurre es mental. José Martí decía que para ir delante de los demás había que ver más que ellos. En buen dominicano, decimos aquí en este país que debemos poner la yagua o el guano antes de que caiga la gotera. Y esto es nuestro consejo basado para esto. Si por desgracia nuestro país tuviese una situación similar, ¿estamos preparados? Porque como decimos con mucha frecuencia, todo es cuestión de tiempo. No podemos pensar que es en la casa del vecino donde hay problemas. Puede ser que en nuestra casa haya problemas y no querramos aceptarlo. Un hecho como este, si estamos alertados, si estamos preparados psicológicamente, podría ser evitado. Es necesario la campaña de concientización. No debemos tener temor de hablarle a los jóvenes, sobre todo a los adolescentes. Ellos están más enterados que nosotros mismos de cómo funciona el mundo, de las ideas de sus compañeros.
Tenemos que sentarnos con ellos a través de las escuelas, de los clubs, de las iglesias, de cualquier institución, y hablar de estos hechos. Hacerle conocer a la población en general cuáles son las señales de alarma que una persona está dejando. Yo he repetido en otros programas que hablando sobre el suicidio, por ejemplo, después que se ha consumido el hecho, y hemos hablado con sus amigos, con sus familiares, entonces ha salido a la luz de que esa persona había mencionado en varias oportunidades que tenía el deseo de suicidarse, que no quería vivir más, que estaba aburrido de esta vida, que esta vida apestaba. Y ninguno de nosotros dio la señal de alarma. Lo daba la víctima, lo daba el individuo afectado por cualquier condición, pero sus amigos no lo daban. Entonces nosotros debemos tener un protocolo establecido, una campaña de concientización con los médicos, con los psicólogos, con los psiquiatras, con los profesores, personas tan importantes en la vida de todos estos niños y de todos estos adolescentes. Se necesita un protocolo que todos lo conozcamos. Conocimiento, identificación y acción. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que actuar. Tenemos que ser acompañados por la ley. La ley no nos puede dejar solos. Tenemos que sentirnos seguros de que la ley cumple lo que ya está dispuesto. Porque de lo contrario es cuestión de tiempo. Debemos tener un equipo de intervención de salud mental en crisis, que no se siente en una oficina a leer los periódicos o a estar jugando dominó, sino que se interese en la comunidad de lo que está ocurriendo y que visite los lugares de peligro. Si otros países más pobres y con mucho menos recursos tienen estos sistemas, tienen estos protocolos, ¿por qué no nosotros? Y no deben ser solamente para niños, sino para adolescentes, para adultos. Que se regule más fuertemente todavía los requisitos para comprar armas. Que se necesite un experticio psiquiátrico, por lo menos compuesto de 3 psiquiatras, para poder comprar un arma. Que no solamente con una carta de buena conducta se puede obtener. Y que la decisión final la tome un juez. Preparémonos hoy. Pongamos, como dice el dicho, nuestras barbas en remojo cuando veamos las barbas de nuestro vecino ardiendo. Preparémonos hoy y el futuro de seguro será nuestro. Muchas gracias y nos veremos, si Dios quiere, el próximo miércoles a la 1:30 de la tarde.